A Dios le hemos puesto diferentes ropajes con muchas características, muchas maneras de verlo. Finalmente cada uno ve una perspectiva distinta de lo que es Dios. Pero en el concepto central nos vamos a poner atención en la parte filosófica de lo que implica y una parte científica que hoy en día está en boca de todos los académicos. Y es que a través de la filosofía podemos entender a Dios como la causa primera y necesaria para que las siguientes causas pudieran suceder. Los filósofos observaban que en el mundo de lo que tiene una causa y en el mundo de la causa y el efecto, todo efecto o algo causado tenía que tener algo que lo causara. Por lo tanto, si ellos se iban hacia atrás en el tiempo a lo que le llaman esta serie de causalidades, tenía que llegar finalmente un momento en donde hubiera una causa primera que lo hubiera originado todo. Pero esta característica o esta causa primera, más bien, tenía que tener una característica importante: estar fuera de todas las causas causadas y haber sido eterno, para que ahí parase el bucle de quién lo originó todo sin que hubiese sido originado. Esa idea evidentemente le hace ruido a muchas personas, pero tiene un sentido lógico para la gran mayoría de los filósofos y por ende a la gran mayoría de todos nosotros. Eso solo por concentrarnos en esa parte de la filosofía. En la parte científica, que cada vez hay más científicos, dice la frase: a la mucha ciencia nos lleva a Dios. Pues estos científicos de mucha ciencia han terminado llegando a esa parte de Dios. Y a diferencia de lo que colectivamente se cree, por ejemplo, grandes mentes como Albert Einstein llegaron a la conclusión teísta. Es decir, Albert Einstein era una persona creyente en Dios, pero lo hacía a su manera. Y aquí es en donde yo quiero pararme en lo que vamos a comentar hoy en esta introducción que estoy haciendo. Por ejemplo, Albert Einstein creía en Dios a su manera. Creía en un Dios más lógico, un Dios más matemático, un Dios más numeral. Algunas otras personas creerán en un Dios más emocional, por ejemplo, ¿no? Pero quitándole las maneras en que cada uno de nosotros podemos observar a Dios, vamos a concentrarnos en la parte filosófica, la causa primera. Si nosotros somos un efecto causado por Dios como causa primera, la pregunta primera que hay que hacer es: ¿Dios y nosotros somos similares? El Génesis dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, así que a través de la teología y a través de las raíces hebreas podemos entender que sí, nosotros somos parecidos a Dios. Por lo tanto, tendremos que concentrarnos en entender cómo somos nosotros para entender cómo es Dios, qué somos nosotros para entender qué es Dios, qué hacemos aquí para entender qué hace Dios o qué quiso hacer Dios al crearnos a nosotros. Esto parece sencillo, pero ha sido el debate a lo largo de la historia de la humanidad. La ciencia, la filosofía dice: ok, entiendo, requerimos una causa primera. La ciencia dice: perfecto, entiendo que todo tuvo un origen, el universo no fue eterno y todo lo originó. ¿Qué lo originó? ¿Quién? ¿Nuestra causa primera tiene vida? ¿Nuestra causa primera es una vida inteligente? ¿Nuestra causa primera tiene voluntad propia? Tan solo con estas tres preguntas, definir el concepto de Dios se vuelve bastante largo. Pero si nos vamos, repito, al Génesis y entendemos que está nuestra semejanza, entonces vamos a tratar de irnos a introspectiva. Y la ciencia nos ayuda muchísimo a ir a la introspectiva de quiénes somos como seres humanos. Tal vez la ciencia todavía no tiene respuesta de dónde venimos y a dónde vamos, pero la ciencia sí nos ha dado mucha luz acerca de quiénes somos. Por ejemplo, vamos a entender dos cosas puntuales que la ciencia hoy en día ya ha descubierto. La física de partículas, que es la física más diminuta de todas las físicas y que observa las partes más pequeñas de todo el universo, incluyéndonos a nosotros, aún más pequeño que un átomo. Esos son los cuantios, los elementos cuánticos. Dice la física cuántica que en este mundo aún más subatómico, hay algo que le llaman función de onda. Es decir, la fórmula de Albert Einstein cobra realidad cuando observamos que la materia puede ser también energía y la energía también puede ser materia, pero en este mundo la realidad no es sustancial. La realidad no es un cuerpo humano, la realidad no es un árbol, la realidad no es un coche. La realidad puede ser cualquier realidad.
simplemente no está definida. La realidad tampoco está ubicada, a eso le llaman la no localidad. Pero observaron algo. Y qué bueno que menciono observar, porque la ciencia se dio cuenta que cuando un observador participaba de este mundo, la realidad se hacía sustancial, la energía se volvía partícula, tomaba masa. Pero cuando no era observada, la materia volvía a ser energía, no tenía masa y no tenía localidad. Por lo tanto, muchos científicos que se están atreviendo a hacerse grandes preguntas dicen, ¿la realidad estará basada en el observador? Esto es un sentido entrópico, cual la ciencia ya lo había dicho con anterioridad. Había filósofos que ya lo habían observado. Todo parece indicar que el mundo, el universo está creado para ser observado. Y en las partículas que aún no son una realidad sustancial, nos lo están diciendo. La realidad se vuelve sustancial cuando es observada. Entonces, ahí ya tenemos un elemento muy importante que la ciencia nos está ayudando a descubrir. En las partes más pequeñas del universo todo parece indicar que la realidad funciona a través de un observador. No puede haber un observador si no hay una persona consciente. Es decir, la conciencia misma, el ser consciente, nos ayuda a ser observadores, porque inclusive en estos experimentos de laboratorio, los científicos es obvio que no observaban a estas partículas a través del ojo humano, inclusive llegaron a utilizar cámaras. Pero ¿qué pasa? Es en realidad el objeto de observar la realidad lo que termina transformando una realidad. Y entonces ahí nos vamos hacia temas un poco más subjetivos, inclusive, que ya está estudiando la psicología, la neurociencia, por ejemplo, y la misma filosofía. Todo parece indicar que la conciencia toma un privilegio en nuestras realidades. Y hay científicos que evidentemente no son aplaudidos por el resto de sus colegas que han estudiado a lo largo de los años con seriedad el fenómeno de la conciencia o el problema de la conciencia. La conciencia está en el cuerpo, la conciencia no está en el cuerpo. Yo sé que hasta este momento del video tú has de decir, ¿pero qué no ibas a hablar de Dios? Sí, pero vamos a entender a Dios a través de lo creado, a través de nosotros primeramente. Entonces, hasta este punto, ¿la conciencia está en el cuerpo o no está en el cuerpo? ¿La conciencia es material o no es material? Pues muchos científicos, inclusive médicos con aparatos que registran la muerte clínica, han descubierto en las famosas experiencias cercanas a la muerte, la gente ha descrito con detalle fino experiencias fuera del cuerpo en el momento en que ellos como médicos registraban una muerte clínica. Eso les hace entender que la conciencia no está en el cerebro, puesto que el cerebro, aún estando muertos, podían recorrer partes del hospital, inclusive descubrir cosas que había dentro de un cajón que solo el médico podía saber que ahí estaba. Entonces, esto les ha llevado a entender que la experiencia de la conciencia no está en el cuerpo. Han hecho estudios de imagen en el cerebro y se han dado cuenta que la conciencia no está en el cerebro, por lo menos no en donde hasta hoy se ha buscado. Entonces, podemos irnos hacia una parte no material de la conciencia. Eso no le gusta a muchos científicos. Sin embargo, hay científicos que hoy han sido flexibles a entender que no solamente somos seres materiales, sino que también somos seres que vamos más allá de la materia. La filosofía, la teología o la metafísica ya lo había descubierto por observación desde hace siglos atrás. Sin embargo, lo hermoso de esta generación es que estamos pudiendo ver cómo ciencia, filosofía, teología, metafísica están llegando al mismo punto de la narrativa de la experiencia de la realidad. Parece ser que todo fue creado para ser observado, para alguien que fuera consciente de esa realidad y que la detonara en una sustancialidad. Ahí sí vamos a comenzar a describir a la causa primera. Decíamos, la causa primera es inteligente, es consciente. La causa primera tiene vida. Si nosotros tenemos vida, la vida requiere un cierto nivel de organización para coexistir. Está comprobado por los principios de la entropía que todo tiende al desorden, por lo tanto el azar lleva al desorden. Si tú avientas un litro de salsa al suelo, no va a formar una figura geométrica perfecta, más bien va a ser una figura irregular y requeriría de mucha interpretación para poder ver una mariposa en la macha de salsa. Sin embargo, nosotros, más allá de la subjetividad, somos seres complejos y ordenados.
No me voy a meter en estos temas, pero sí podemos decir que estamos complejamente ordenados, por lo tanto vienen de un ordenamiento mayor. Entonces se requiere de una cierta inteligencia para haber ordenado lo que tenemos. Ahora, ¿cómo fue ordenado? Fue ordenado con las manos, fue ordenado con un pincel, con un cincel, con un serrucho, con un martillo. La realidad es que ahí es en donde vamos a tomar mano del concepto de la conciencia. Todo parece indicar que fue ordenado a través de la conciencia o a través de un pensamiento. Y es ahí donde voy a tomar de mano lo que yo le llamo mi hipótesis de la resonancia primordial. En mi hipótesis de la resonancia primordial, que baso en la observación de la ciencia y además en las revelaciones de Dios a mi vida, puedo entender que nuestra causa primera, la deidad, Dios, la Trinidad, comienza con el Padre, el pensamiento creativo o la conciencia primera. Todo comienza en ese momento en donde no existe el tiempo, donde no existe el inicio ni el final, la energía ni la materia, pero existe un pensamiento. Este pensamiento, sí señores, tiene vida. De hecho, la vida es Dios mismo y Dios mismo es la vida. La vida siempre ha sido eterna y nunca lo ha dejado de ser. Por lo tanto, la vida está fuera de la existencia, la vida es preexistente y la vida es eterna. La vida no está limitada al tiempo y tampoco está limitada a la muerte, aunque la muerte es una causa posteriori de la teología que la teología nos puede explicar. Pero por lo pronto te explico, la vida es eterna y es preexistente, porque la vida empieza en la causa primera y la causa primera manifestó más vidas además de la de él. En el momento, y esto es revelación de Dios, dice Dios, en el momento en que fui consciente, en el momento en que reconocí, que identifiqué el propósito de crear, el interés de crearlo todo, bajo el concepto de cómo quería yo ser visto y cómo quería que se viese la creación, nace de mí el Hijo. Y te explico. En el momento en que Dios fue consciente de su intención, cual la de crear, nació de él lo que ya estaba en el útero. Útero en hebreo es la letra Hei. Hei es una manifestación de aliento de vida o también lo representan como un útero que da en nacimiento. El Evangelio de Juan nos dice que el verbo estaba en Dios y era Dios. Cuando Yeshua va a la cruz, y si no me equivoco está en el libro de Lucas en los últimos capítulos, él hace una oración muy bella y él dice: Padre, permíteme volver a tu seno como antes de la fundación del mundo. Si nosotros investigamos lo que significa la palabra seno, podemos entender que es un útero, una cavidad interior. Es decir, el verbo, el logos en griego, el concepto, el propósito o la intención de el porqué de Dios nació. Hei fue manifestado, Hei en hebreo. ¿En qué fue manifestado? En energía, la energía cuántica del vacío o la energía inicial con la que la ciencia comienza su estudio, el Big Bang. Pero comenzó en la intención de Dios de crearlo todo. Y cuando Dios es consciente de su propósito, nace el unigénito Hijo de Dios. Y las escrituras dicen que a través del unigénito nosotros fuimos creados. Y de hecho Él es el que sostiene el universo. Por lo tanto, nuestra causa primera fue consciente, pensó y manifestó al primogénito Hijo de Dios. Y después a cada uno de nosotros a través de esa energía que después fue materia y después fue átomo y después fue molécula de ADN. Y aquí estamos nosotros. Por lo tanto, todo comenzó con un propósito y con una intención y la conciencia de ese propósito. Entonces, si nuestra causa primera, el Padre, es pensamiento, pero es vida y además es espíritu, quiere decir que la vida tiene propósito. Cada vida tiene un propósito. Pero ¿cuál es el propósito de la vida? Y es otra pregunta bastante fuerte de responder. A lo largo de la filosofía y la ciencia ya es la fecha que se batalla en la respuesta. Vamos de nuevo a nuestra causa primera. Dice el Señor: cuando fui consciente de mi propósito, de crear, de dar mi vida, nace de mí el Hijo. Entonces,
Las escrituras dicen que Dios es amor. ¿Y el amor qué hace? Entregar. Dice Yeshua, ¿qué amigo daría su vida por otro? ¿Sí? La entrega, la herencia, el dar es amor. La entrega, la herencia, el dar es el propósito principal de la vida. Como podemos ver, Yeshua entregó su vida por nosotros. Significa que Él se alineó al propósito del Padre. ¿Cuál? El de dar por los demás. Cuando nosotros damos, entregamos de nosotros mismos, somos amor como Dios y estamos cumpliendo con el propósito de la vida. Pero cuando nosotros reprimimos, retenemos, guardamos y no damos, somos contrarios al propósito de la vida, que es el dar, que es el amor. Y aquí entramos ya casi a los cierres del video y ya estamos centrados en el apóstol Pablo y todas sus escrituras. El apóstol Pablo nos hablaba de que renováramos nuestra mente, renováramos nuestra conciencia. ¿Para qué? Para alinearnos al concepto de la vida. ¿Cuál? El de dar a los demás. Recuerden que Yeshua, el rollo de Isaías que leyó cuando inició su ministerio, era el rollo de Isaías en el que explicaba un ministerio de justicia, que sanaba enfermos, que recobraba la vista a los ciegos, que hacía que el cojo pudiera caminar, que sacaba de la cárcel a los que estaban cautivos. Una vida de dar, de entrega. Recuerden que también a la madre de Jesús se le dijo que el hijo que había de nacer sería cetro de equidad, cetro de justicia eterna. Y la justicia es otro término en donde en la balanza las cosas están equilibradas. Nadie retiene, todo fluye para ambas partes, para izquierda, para derecha, para arriba o para abajo, para adelante o para atrás. Cetro de equidad, nadie retiene. Entonces, centrados en el apóstol Pablo que nos decía, renovemos la mente para alinearnos al propósito de Dios, al propósito de la vida, aparecen dos términos que yo voy a reinterpretar según esto que en la actualidad estamos entendiendo, a niveles de la conciencia. Dice Pablo, existen solamente dos cosas, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Los deseos del espíritu son los mismos deseos del propósito de la vida o del propósito de Dios con el que nos creó, el de dar. Y si tú lees la Biblia en los frutos del Espíritu Santo podrás entender y hacer un mapa conceptual y todos te van a llevar a la entrega, al amor. Pero los frutos de la carne todos son contrarios a la entrega. El celo, la pelea, el egoísmo, la envidia, la muerte, el matar, el asesinar, todo es contrario a la entrega, todo es contrario al dar. En términos actuales, en términos metafísicos, por ejemplo, esto es lo siguiente: el ego y la voluntad de Dios. Solo existen dos términos, el ego y la voluntad de Dios. ¿Qué es el ego? El ego es todo aquello del pensamiento humano o todo aquello de las acciones humanas que son personales. Por ejemplo, la supervivencia en la teoría de Darwin es ego, porque el animal tiende a la supervivencia y no importa si tiene que matar para sobrevivir. El más apto es el que sobrevive. Eso es el ego. Pero en la versión del propósito de Dios, puedes morir con tal de que el prójimo viva. Todo aquello que es personal por encima de los demás es ego. Pero todo aquello en donde tú cedes para que el prójimo pueda crecer, eso es dar. Cuando nosotros somos contrarios a la voluntad de Dios, que sería dar, y hacemos nuestra propia voluntad, que sería ego, en automático podemos dar frutos de muerte y no de vida. Pero cuando nosotros cedemos nuestros deseos por los deseos de Dios, entonces estamos haciendo una entrega. Cuando nosotros cedemos nuestros deseos por los deseos de los demás, siempre que esto genera una justicia y un equilibrio, no vamos a hacer de esto un desenfreno y nos metamos pues en asuntos que también desbalancearían las cosas. Estamos haciendo una entrega. Entonces estamos abandonando el ego. Cuando nos alineamos, y esto es ciencia, cuando nos alineamos al propósito de Dios, tenemos una carga positiva. Cuando nos alineamos al ego, tenemos una carga negativa. Los seres humanos somos
Tenemos polaridad, cargas negativas y cargas positivas. Pablo lo entendió cuando dijo sentirse mortificado porque no podía luchar contra los deseos de sus miembros. Él se dio cuenta que por más que quería seguir la voluntad de Dios, terminaba cediendo a la voluntad de su cuerpo, a la del ego. Por lo tanto, en la vida tenemos que controlar el ego y mantenernos en el diseño del propósito de la vida, el dar. Cuando nosotros oramos, tenemos que pensar en dar. Cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos que pensar en el dar. Para alinearnos a Dios, tenemos que pensar en el dar. Y siempre en el cetro de justicia, el cetro de equidad. ¿Cómo murió Yeshua? ¿Cómo fue crucificado Yeshua? Una recta vertical y una recta horizontal. En la recta horizontal es el equilibrio entre las personas y la recta vertical en equilibrio con Dios. Con esto cierro. Los seres humanos somos portales, somos un gancho, somos una bab, la línea recta de la cruz. Pero tenemos que ser cetro de justicia como Yeshua, la línea recta horizontal. La justicia es la que viene de Dios y se distribuye en la humanidad. No la que se distribuye en la humanidad pero no viene de Dios, ni tampoco la que supuestamente viene de Dios pero no se distribuye en la humanidad, como pasa con las religiones. La justicia es la que viene de Dios y se distribuye en la humanidad. ¿Quieres hacer justicia? Rompe con lo que no se distribuye y rompe con lo que no viene de Dios. Bendiciones.